Dice, el Talmud dice, Ay, el, voy a leer el Ayom Yom y después le digo que le dice el Talmud, que me acordé de algo muy interesante. Pero antes dice el Ayom Yom, y esto para que todos lo tengan en cuenta. El Ayom Yom de hoy es para cada uno en cada momento, como siempre. El Alter Rebbe, al principio de su liderazgo, enseñó: Hashem dispone los pasos del hombre. Así dice el rey David en los Salmos. Cuando un Yehudí llega a un determinado lugar, puede estar en Don Bernardo, puede estar en Neuquén, puede estar acá en Buenos Aires, puede estar en Pilar, en Quilmes, donde le toque estar en Avellaneda, donde le toque estar. Ello obedece a un objetivo: cumplir una mitzvah, ya sea entre el hombre y Dios o entre el hombre y su semejante. El judío es un emisario, un Sheliach del Altísimo. Un emisario, donde quiera esté, representa el poder de quien lo enviara, o sea, de Hashem. La superioridad de las almas frente a los ángeles. Los ángeles, los malachim también son shluchim, también son emisarios. Pero es que en las almas, ellos en virtud de la Torah, somos ángeles, somos shluchim, emisarios de Hashem, propiamente dicho. Bueno, un saludo a todos los que se incorporaron recién. Estoy acomodando acá los libros porque vamos a ver algo interesante. ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo, Roberto, Marcelo Mollé, etcétera? ¿Qué tal? Bueno, la parashá de la semana, primero, es un comentario general, que por ahí ya lo hablamos, pero es interesante. La parashá de la semana se llama Balak. Este Balak era un rayá, era un malvado. Entonces, la primera pregunta que a uno le surge es: ¿cómo puede ser una parashá de la Torá lleve el nombre de un malvado? Hay varias explicaciones, pero hay una idea general que el Rebbe trae. Que la idea es la siguiente: en realidad, todo lo que pasa en el mundo viene de Hashem. Todo lo que pasa en el mundo viene de Dios. Incluso uno dice, ¿Dios es bueno? Seguro que Dios es bueno, que vamos a ver ahora si más adelante cuál es la perspectiva, qué es lo que Dios quiere, para qué es lo que Hashem quiere de nosotros en el mundo. Como dijimos recién, que en cada lugar donde estemos hagamos alguna mitzvah. Pero en el mundo pasan cosas malas, indudablemente. En el mundo hay malvados y hay terriblemente malvados. Y este Balak era un súper malvado, un rasha, que quería aniquilar al pueblo de Israel. ¿Y eso viene de Dios o no viene de Dios? Y la verdad que tenemos que decir que sí viene de Dios. Todo viene de Dios. Pero el punto está, la parsha se llama justamente con el nombre de este malvado, para que todos sepamos que por más malvada que la persona sea, por más alejado que esté, puede transformarse, puede hacer teshuvá, puede tomar el camino del bien, sea quien sea. Y más aún, en la parshá de esta semana, y sobre eso vamos a hablar ahora, en la parshá de la semana encontramos que en la profecía como explicamos creo que ayer, Balak lo contrata a Bilam para que maldiga al pueblo de Israel. Bilam, cada vez que quiere maldecir al pueblo, le salen bendiciones. Entonces, de esas bendiciones encontramos versículos que hablan hasta incluso del primer Mashiach, que digamos que podemos decir que es Moshe o que es el rey David, incluso del Mashiach ben David, del Mesías que va a venir pronto en nuestros días. Son versículos que hacen alusión a eso. ¿Y por qué es esto? Esto para demostrarnos justamente esto, que de ser un súper malvado, un súper rasha,
se puede transformar uno y llegar a los niveles más altos. Con respecto a la venida del Mashiach, hay una discusión entre los sabios si la venida del Mashiach es algo fundamental. En hebreo se dice yesodí. Yesod es un fundamento, yesod es una base. Por ejemplo, un edificio tiene columnas que lo sostienen. Esas columnas en hebreo se dice yesodot, o sea, algo básico, algo que sostiene todo. Entonces hay una discusión si la venida del Mashiach es algo básico en nuestra fe o no es algo básico en nuestra fe. Por supuesto que todos creen en la venida del Mashiach porque está escrito explícito en la Torá, como vamos a ver enseguida. Pero ¿es de los fundamentos o no es de los fundamentos? El Maimónides tiene el libro famoso que se llama Yad HaZaká, que es un libro de leyes, como ahora enseguida voy a citar algunas partes de su libro, pero también tiene un libro que se llama Pirusha Mishnayot, que es una explicación sobre la Mishnah. Y ahí el Rambam trae Shloshesre Ikarim, 13 principios de fe del judaísmo. Y estos 13 principios de fe, no solamente aquellos que, digamos, que intentamos seguir nuestra vida de acuerdo a las leyes del Shulchan Aruch, sin movernos, sin desviarnos absolutamente nada de lo que la Torah dice. Incluso en otras comunidades confundidas que miran las cosas diferentes, creen en los 13 principios de fe. Y hasta tal punto que aquellos que hacen una ceremonia, por ejemplo, de Bat Mitzvah, entonces, ¿qué le hacen decir a las chicas, entre otras cosas? Los 13 principios de fe del Maimónides. Esto es algo increíble. Podrían haber tomado otras cosas. Sin embargo, algo básico en la fe, que en realidad en algunas comunidades es muy contradictorio, porque traen los 13 principios del Maimónides, pero no los llevan a cabo. Pero no importa, no es ese. No es ese el objetivo. Miremos la parte positiva que traen estos 13 principios de fe del Maimónides. O sea que, y el principio número 12 dice, anima a mí beviata Mashiach, yo creo con fe sincera en la venida del Mashiach, beafal pisha itmamea, y aunque se demore incorre, ajáquelo bejol yom sheyabolo, de todas maneras lo espero cada día a que llegue. Y esa famosa canción, melodía tan profunda y tan emotiva, el anima amin, anima amin, anima amin, anima amin. Que esta canción la entonaron, la compuso un Hasid de Mozich cuando iban en los trenes, cuando los llevaban como ganado hacia los campos de concentración, y algunos que se salvaron trajeron esa melodía para que nosotros hoy en día la tengamos. O sea, algo tan profundo que todos los Yehudim la tenemos y nos emocionamos hasta las lágrimas cada vez que la cantamos o la escuchamos. Y esto dice el Maimónides, esto es lo que el Maimónides trae. Después hay otro libro, otro sefer, de un rab que se llamaba, lo anoté para no olvidarme, que lo trae el Hatam Sofer. El Hatam Sofer era el gran rabino de Preshburg. Preshburg hoy es Bratislava. Preshburg era cuando estaba el imperio austro-húngaro. Y el Hatam Sofer era un gran rabino reconocido por todos y tenía la gente le consultaba grandes responsas. Un tatarabuelo mío era alumno del Hatam Sofer y por toda una historia que conté en otras oportunidades, el Hatam Sofer lo mandó a vivir a Jerusalén y de ahí viene la rama de mi bobe, que viene de Jerusalén.
Pero volviendo al tema, él trae el Hatam Sofer, eh, algo que escribe un gran sabio sefaradí de Sfarad, que se llamaba Rabbi Yosef Elboy. Rabbi Yosef Elboy vivió en la época previa de la expulsión de los judíos de España. Era un gran sabio en España. Y él dice, seguro que creemos en la venida del Mashiach, pero decir que es un fundamento de la fe judía, él no estaba de acuerdo. Para él la fe judía tenía tres fundamentos, tres y Karim. De hecho, él escribió el Sefer al-Karim, el libro de los fundamentos. Y él, los fundamentos de él es primero, que como se dice, Yesh Melech Haolam, hay un rey en el mundo, hay un creador, que es el rey del mundo, Hashem. Segundo fundamento, que podemos decir Zichronot, esto podemos basarlo en los tres puntos centrales de la tefilá de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, en la tefilá se trae Malchiot, Zichronot y Shofarot. Malchiot viene la palabra Melech, reinado, que hay un rey en el mundo. Zichronot es recuerdo que Hashem nos recuerda, Hashem nos tiene en cuenta, nos conoce y nos tiene en cuenta permanentemente. Y el tercero es Shofarot, que tiene que ver con el Shofar, que eso recuerda al Mahamat Sinai, al momento que recibimos la Torá en el monte Sinai. De acuerdo al Sefer y Karim, estos son los tres, los tres puntos centrales que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el Hatam Sofer, él dice, y trae de otro alumno, un alumno de él, Rabbi Meir, que estaba en Hungría. Él dice, hay una Kabbalah, hay una tradición de estos 13 fundamentos que trae el Maimónides, pero para el Hatam Sofer no es fundamental la venida del Mashiach, sino que pero seguro que creemos en la venida del Mashiach, pero que no es un fundamento central en el pensamiento en el pensamiento judío. Después había otro gran sabio sefaradí que se llamaba el Abarbanel, Don Itzhak, perdón, Abarbanel, porque era sefaradí. Y el Abarbanel que estuvo, él era ministro de finanzas de la corona antes que sean expulsados los judíos, y él hizo mucha fuerza para que no se lo expulse, pero bueno, al final mismo también fue expulsado, creo que falleció después en 1508. Él trae que aquella persona que no cree en la venida del Mashiach es un kofer. Kofer quiere decir alguien un renegado, alguien que reniega de los fundamentos de la Torá. ¿Y por qué? Porque todo el tema de la venida del Mashiach lo tenemos claro en todo el Tanaj. El Tanaj se refiere a los 5 libros de Moshe, los Nevi'im, los profetas, los Ketuvim, que son las escrituras, que están por todos lados. Pero en la práctica, ¿qué vemos? Lo que dije antes. En la práctica vimos que el pensamiento del Rambam, del Maimónides, es el que se difundió en todo Israel, en todas las comunidades. Y hay el Rebbe, nuestro Rebbe, el Rebbe trae todo un comentario muy profundo y muy largo sobre toda esta, digamos, discusión o pensamiento de los distintos sabios. Y el Rebbe trae fundamentalmente lo que trae el Maimónides en los dos últimos capítulos del libro Yad HaZaká, del libro de las leyes, que digamos, la última ley que abarca 12 capítulos, que el Maimónides trata, es las leyes de los reyes y sus guerras. Y los dos últimos capítulos, el Rambam habla sobre el Mashiach. Entonces les voy a leer un poquitito de lo que dice acá el Maimónides, que me lo tengo preparado, para poder desmenuzarlo un poquitito y para que entendamos lo que va a pasar. ¿Por qué lo tratamos ahora? Porque en la parasha de la semana habla de este tema, entonces qué mejor que ahora. Dice así, capítulo 11, Amelech HaMashiach Hatit La'amot Ulachzir Malchut David LeYoshna. ¿Qué es lo que va a hacer el rey el Mashiach? El rey Mashiach, el Melech HaMashiach, lo que va a hacer, va a devolver
el reinado de David, cómo fue la Memshalá Rishonah. Ubonea Migdash va a construir el Bet Migdash. Umekabetz Nidhei Israel va a reunir a todos los Yehudim. Bejozrim Kol Mishpatim Beyamav que Shehayu Mitodem. Y todas las leyes van a volver como estaban antes. Que nadie piense que cuando venga el Mashiach, él va a tener que dar vuelta, hacer milagros y maravillas. Después dice el Maimónides, el que no cree en el Mashiach, no solamente que está renegado, sino que no cree ni en Moshe, ni en todos los profetas, etc. Y el Maimónides trae un montón de versículos que trae en la Parsha esta semana, que se refiere justamente al rey David y se refiere al Mashiach. Y después sigue diciendo en el inciso 3, digamos, dice así, Bealiale al datja, ni se te ocurra pensar, Shamelech HaMashiach tzarich lasot otot umofsim, que el rey Mashiach tiene que hacer milagros y maravillas. Umejadesh de barim baolam, umejaye betim, ukayetzi barim ha'elu. Traer cosas novedosas en el mundo, revivir a los muertos o cosas por el estilo. Lo que es la resurrección de los muertos es una segunda etapa que eso lo podemos dejar para otro momento. Eina Dabarka dice la cosa no es así. Sharei Rabbi Akiva, Jajam Gadol, Mijachmeya, Mishnaya. Rabbi Akiva, él era uno de los grandes sabios de la época de la Mishnah. והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. Incluso con los sabios de la época, él pensaba de que Ben Kuziba, más conocido como Bar Kokhba, era el Mashiach en ese momento. ודיבהו בכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעוונות. Hasta el momento que el Bar Kokhba lo asesinaron por los pecados que había cometido. Kivan Shenerak, no da la no, siendo que lo mataron, ellos se dieron cuenta que no era el Mashiach. Velosha Alum Mimeno, y ahora el punto central a lo que tiene que ver con el shiur de hoy es lo que viene ahora. Velosha Alum Mimenu Jajamim Loot Velo Mofet. No le dijeron, vos sos el Mashiach, hacete un milagro, hacete una maravilla. Nadie le pidió nada. De cara a David Advarim Caja. Entonces dice el Maimónides, lo fundamental es esto. Shatorah Zot Jukea Umishpatea Leolam Leolmei Olamim. La Torah que tenemos nosotros ahora, sus decretos y sus leyes son eternas. Veemos si no le podemos agregar nada ni podemos sacar nada. Después sigue trayendo un montón de cosas más que lo podemos ver en otro momento, si así ustedes lo desean. Entonces, vemos que el Mashiach va a hacer retornar y a volver todo a como era en un principio. Ahora, ¿qué es? Entonces, ¿qué representa la era mesiánica? Vamos a tratar de ponerlos en palabras actuales. La era mesiánica representa la concreción del sueño divino, del sueño de Hashem. ¿Cuál es el sueño de Hashem? Como dice el Midrash, Mitabea Kadosh Baruch Hu liot lo itbarach dirá betachtonim. Dios tuvo un deseo, un sueño, como diríamos hoy en día, de tener una morada aquí abajo. ¿Y cuál es y este proyecto, cuál es el plano? ¿Cuáles son las bases del Mashiach? Como Hashem lo puso en la Torah, como dice el Zohar, dice la Kabbalah, Istakel beoraita ubara olam. Dios miró en la Torah y creó al mundo. Entonces el plano del mundo es la Torah. La perfección del mundo es cumplir con las leyes de la Torah, tal cual como las debemos cumplir nosotros ahora, con una diferencia que hoy en día no tenemos el Bet HaMikdash, no tenemos la tierra de Israel conducida como debería ser, de acuerdo a la Torah. Entonces hay muchas leyes que no podemos cumplir. Cuando venga el Mashiach,
todo va a volver a como era al principio, como era el sueño de Hashem, y esa va a ser la forma de cumplir, de cómo el mundo se va a conducir. Pero esto no es solamente para nosotros los Yehudim, decir, bueno, nosotros vamos a hacer de este mundo una morada para Hashem y lo demás que hagan lo que quieran, que se atengan a las consecuencias. No, no es así. Los demás pueblos tienen que seguir siendo pueblos como Dios los hizo, porque al final de cuentas somos todos criaturas de ayer. Pero los demás pueblos se van a conducir de acuerdo como un no judío tiene que conducirse de acuerdo como está traído en la Torá. Y eso es basarse en los Sheva Mitzvot de Bnei Noach, que también el Maimónides lo trae en las leyes de los reyes, Ilhot Melachim. Y o sea que también cada miembro, cada individuo de este mundo va a contribuir a hacer un mundo perfecto, a hacer un mundo como Hashem quiere. En otras palabras, se va a cumplir el sueño divino, el sueño del pibe. Hashem tuvo un sueño, pero se cumplió en algunas épocas, a veces más, a veces menos. Está bien, todo esto está muy lindo. Dice, de acuerdo a lo que dice el Mashiach, el Maimónides, nosotros creemos que el Mashiach llega en cualquier momento. Pero también dice, Beaf al pisha y mamea, aunque se demore, igual creemos que va a venir. Entonces, mientras tanto que se está demorando, y hace más de 2000 años o 2000 años que lo estamos esperando, ya se demoró un poquito demasiado. Entonces, por lo menos en nuestra pequeña cabecita, así lo entendemos. Y así lo escuchamos de nuestros maestros, y lo escuchamos del Rebbe, que no hay motivo por el cual el Mashiach no haya venido. Pero mientras tanto, hasta este instante que todavía no vino el Mashiach, está nuestra realidad. ¿Y cuál debe ser nuestra realidad? Nuestra realidad tiene que ser de vivir Yemota Mashiach, vivir como se estaría el Mashiach. ¿Y qué significa vivir como estaría el Mashiach? Cumplir, ser gente de bien, ser un mensch, en todo sentido, agregar una mitzvah y otra mitzvah, una mitzvah más, como leímos en el Ayom Yom, en el lugar donde nos toca estar. A veces nos toca estar en un lugar, a veces nos toca en otro lugar. Uno cree que va y viene, ¿no es cierto? Vamos a traer el ejemplo acá del amigo Obadia, que está ahora en San Bernardo, por su Parnasá. Tomamos el ejemplo de él, pero es para cada uno de nosotros. Uno puede pensar, bueno, él ahora está ahí porque son las vacaciones de invierno, tiene su negocio ahí, lo abre en vacaciones de verano, vacaciones de invierno, fines de semana largos, cuando hay algo, posibilidad de que haya público, va y lo abre. Uno puede pensar que, bueno, que por eso está ahí. Eso es secundario. Él está ahí y cada uno está en el lugar que tiene que estar porque hay algo para hacer en este momento. Está bien, las vacaciones de invierno no son siempre en la misma época, son más o menos en la misma época. Si miramos el calendario hebreo, hay más variación, ¿no es cierto? Y si va a venir un gobernador, un gobernante y va a pensar que en vez de hacer las vacaciones en julio, conviene hacerlas en junio o conviene hacerlas en agosto, la va a adelantar o la va a postergar. ¿Está bien? Pero eso mismo también tampoco tiene que ver con lo que uno piensa, sino tiene que ver con la providencia divina. Hoy, un pequeño ejemplo para que te entendamos. Hoy fui al dentista. Bajo del dentista, salgo del dentista, me quiero volver en subte a mi casa. Sí, Si ya alguno pusieron, tiene el micrófono abierto, por favor que lo cierre, que ahí no sé de dónde viene el ruido. Bueno, les cuento rápido esto. Me bajo a la estación del subte Callao, tiene una entrada por Callao y Rodríguez Peña. Cuando bajo ahí, esa entrada
agarra el último vagón del subte. Bueno, justo cuando llego estaba el subte ahí, ya estaba por cerrar la puerta, me metí en el subte. Y había unos pibitos que estaban haciendo, estaban hablando, pidiendo, que yo dije, me voy a ir un poco para adelante porque era poco molesto. Me voy para adelante y en el mismo vagón, en la parte de adelante del vagón, me encuentro con una señora, una amiga de todavía de la época de Concordia. Chiche, ¿qué haces acá? Me dice. Y ella qué hacía ahí también, no sé. ¿Cuántas posibilidades había de encontrarnos? Entonces le digo, mirá, si nos encontramos tenemos que hacer alguna mitzvah, algo nuevo, algo bueno tenemos que hacer. Si no, ¿para qué nos encontramos? ¿Se dan cuenta lo que es? A ver, a veces uno viaja 350 kilómetros para llegar al lugar para hacer la mitzvah. Y a veces en la cotidianeidad de la vida pasan cosas que uno dice, bueno, por algo pasó. Y las posibilidades de que este encuentro haya sucedido, porque le digo más, si yo me quedaba en el vagón donde entré, no la veo, porque ella estaba sentada más adelante en la otra punta del vagón y había gente parada también. Así que esto es lo que tenemos que saber, que cada uno ya puede y debe ir viviendo Yemot HaMashiach, los días del Mashiach. ¿Cómo? Una mitzvah, otra mitzvah, y ser un ejemplo de estar donde a uno le toca estar. Si cada uno va a vivir Yemot HaMashiach, los días del Mashiach, en su vida personal, es, entre todos vamos a empujar a Hashem y lo vamos a convencer, por decir de alguna forma, que estamos todos listos y preparados y que lo concrete en la práctica, que sea inmediatamente ya.